Por alguna razón hoy me siento más extraña que en los días anteriores. No fue buena idea en tomar tanto en la fiesta del 31 de diciembre y 1 de enero, pero me gustó dormir junto a Luke. No puede ser cierto, solo era eso. Ahí no, ahora qué hago. ¿A quién le digo primero? Llamaré a mi maestro, entenderá sin enojarse. Termine de limpiar la sala, solo me falta el patio delantero. Maestro, ¿habrá? Es urgente que vea esto. ¿Pero qué es tan importante para venir a mi hogar? Solo abra y déjeme pasar, se va a sorprender. No me digas que pronto tú. Lo sé, seré madre en unos meses. Con esto aún podré asistir a las clases. Aún podrás, solo deja a tus futuros hijos con el padre. Dime, de casualidad el padre es aquel Zoroark que has estado viendo en este tiempo. Estás en lo correcto, lo hicimos mientras estábamos borrachos en la fiesta de Año Nuevo. Dime, ¿quién de los dos pensó en la idea? Fuimos los dos, en aquel momento estuvimos de acuerdo porque estábamos muy ebrios. Alba, dirígete a tu hogar, iremos a Unova para notificar a Luke. Pero maestro, ¿le puedo decirle en el día 14 de febrero? Yo quiero decirle sobre los huevos y algo más. Bien, te dejaré decirle en ese día, ya que tus futuros hijos nacerán en marzo o abril, todo depende de cómo cuiden a sus huevos. Descuida, nacerán en a un punto de marzo. Por cierto, maestro, hablaré con alguien que también conoce a Luke. Luego de las 2 semanas de descanso que tomamos todos los integrantes del canal, ya estamos de regreso. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Espero que bien. Vengo a decirles que se celebra el día 5 de enero en algunos países del mundo. Continuaré con lo siguiente. Los Reyes Magos de Oriente, o simplemente Reyes Magos, es el nombre por el que la tradición cristiana denomina a los magos, denominación que recibían los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente que, según el Evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica: oro, incienso y mirra. En los evangelios canónicos solo el Evangelio de Mateo habla de estos magos, sin precisar sus nombres, ni que fuesen reyes, ni que fueran 3. Fue en el siglo III después de Cristo cuando se estableció que pudieran ser reyes, ya que, hasta entonces, por sus regalos y las iconografías que los representaban, tan solo se consideraba que eran personas pudientes. Fue también en ese siglo cuando se estableció su número en 3, 1 por regalo, ya que hasta entonces había dibujos con 2, 3 o 4 magos, e incluso la Iglesia Ortodoxa Siria y la Iglesia Apostólica Armenia aseguraban que eran 12, como los apóstoles y las 12 tribus de Israel. Los nombres actuales de los 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinar el Nuevo, Rávena, que data del siglo VI después de Cristo, en el que se distingue a los 3 magos ataviados al modo persa con sus nombres escritos encima y representando distintas edades. Aún tendrían que pasar varios siglos, hasta el siglo XV después de Cristo, para que el rey Baltasar aparezca con la tez negra y los 3 reyes, además de representar las edades, representen las 3 razas de la Edad Media. Melchor encarnará a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. En España, a partir del siglo XIX, se inició la tradición de convertir la Noche de Reyes, noche anterior a la Epifanía, en una fiesta infantil con regalos para los niños, a imitación de lo que se hacía en otros países el día de Navidad, en homenaje al santo oriental San Nicolás. Fue en 1866 cuando se celebró la primera cabalgata de Reyes Magos en Alcoy, tradición que se extendió al resto del país y posteriormente a otros países, especialmente a países de cultura hispana. La palabra mago proviene del persa magosha, que significa sacerdote. Llegó al griego como magos, plural, magoi, refiriéndose a una casta de sacerdotes persas o babilonios, que estudiaban las estrellas. En su deseo de buscar a Dios, del griego pasó al latín como maus, plural magi, /magi, de donde llegó al español mago.
La figura católica de los Reyes Magos tiene su origen en los relatos del nacimiento de Jesús. Algunos fueron integrados de los evangelios canónicos que hoy conforman el Nuevo Testamento de la Biblia, concretamente el Evangelio de Mateo, es la única fuente bíblica que menciona a unos magos, aunque no especifica los nombres, el número ni el título de reyes, quienes, tras seguir una estrella, buscan al rey de los judíos que ha nacido en Jerusalén, guiándoles dicha estrella hasta Jesús nacido en Belén, y a quien presentan ofrendas de oro, incienso y mirra. Si bien parece contradictorio que practicantes de la magia, severamente amonestada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sean admitidos como adoradores de Jesús, hay que tener en cuenta que el término griego magos no era utilizado únicamente para referirse a los hechiceros, se utiliza, en este caso, para referirse a hombres sabios, así se los llama en diversas versiones de la Biblia en inglés, o, más específicamente, hombres de ciencia. De hecho, también poseían conocimiento de las escrituras y, desde antiguo se ha sostenido que pertenecían al mazdeísmo. Mateo no explicita que sean astrólogos que conocieran con precisión el movimiento de alguna estrella, a pesar de ser esta la creencia general. Aunque bien intencionados, su visita es causa de turbación general y despierta la desconfianza de Herodes, pues veía al nuevo Mesías como un rival. A pesar de ser anciano y de haber reinado ya por más de 30 años, Herodes le ruega que averigüen el sitio preciso del nacimiento del Mesías con el fin de poder, así, acabar con su potencial competidor. Los sabios, que no sospechan eso, encuentran al niño, lo adoran y obsequian oro, incienso y mirra. Un ángel previene a los magos de las intenciones que Herodes guardaba, así que no regresan donde él. Iracundo, el rey manda matar a todos los niños menores de 2 años. Para entonces, José ha sido avisado en sueños de que debe huir a Egipto con los suyos. A partir de ese relato, se han ido elaborando numerosas leyendas sobre los hechos y la personalidad de estas tres figuras. Según la interpretación de José Luis Sicre, en el tiempo en que fue escrito el Evangelio de Mateo, se estaba produciendo un incremento de conversiones paganas al cristianismo frente a las de los propios judíos. La incursión de estos fragmentos sobre los magos de Oriente en el Evangelio de Mateo subraya este hecho y lo utiliza como argumento de conversión. Si los de fuera vienen y lo adoran, se convierten, como no os dais cuenta los que lo tenéis entre vosotros. También existen otras citas requeridas interpretaciones astrológicas y cabalísticas sobre la figura de los Reyes Magos. Según la interpretación ofrecida por Eric Rodríguez, se tiene lo siguiente: ya el término griego, literalmente magos, había caído en un uso peyorativo o deteriorado desde al menos el siglo III a.C. por la extracción de su origen y contexto cultural, y que es como se usa aún en la época del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. No obstante, en el texto original koine, griego bíblico, de Mateo 2, dice, a diferencia de los magos, que ya se encontraban dispersos en tierra de Israel y todo el mundo helénico, el énfasis que se emplea al decir de Oriente, marca un cambio de connotación. El autor busca traer a la mente un personaje asociado con el Oriente, diferente a los sabios convencionales de Israel, rabinos, que conociera además las profecías mesiánicas y que fuera autoridad bíblica para el lector judío, ya que se acepta a nivel general que el Evangelio de Mateo fue escrito para hebreos y aún casi todos los padres de la Iglesia. Hay que tener en cuenta, además, que Oriente puede designar la región de Babilonia, y por lo tanto, para algunos autores, los magos podrían corresponder a los llamados en arameo, Medinjai, doctores babilónicos de la tradición oral, cuya escuela perduraría hasta entrado el siglo VIII de nuestra era en Babilonia, y quienes, conociendo la interpretación de lo dicho en Números 24:17, habrían sido guiados por Dios hasta el Mesías. En este caso la estrella simbolizaría al mismo Mesías según el lenguaje midrásico contemporáneo. Las tradiciones antiguas que no fueron recogidas en la Biblia, como por ejemplo el llamado Evangelio del Pseudo Tomás, o Evangelio de la Infancia, del siglo II, son sin embargo más ricas en detalles. En ese mismo Evangelio apócrifo se dice que tenían algún vínculo familiar, y también que llegaron con 3 legiones de soldados.
una de Persia, otra de Babilonia y otra de Asia. Sic, en el último libro escrito por el Papa Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret, la infancia de Jesús, se menciona de tal modo a los Reyes Magos que algunos han sostenido que probablemente no venían de Oriente, sino de Tartesos, una zona que los historiadores ubican entre Huelva, Cádiz y Sevilla, Andalucía, España. El texto, sin embargo, dice: así como la tradición de la Iglesia ha leído con toda naturalidad el relato de la Navidad sobre el trasfondo de Isaías 1:3, y de este modo llegaron al pesebre el buey y el asno, así también ha leído la historia de los magos a la luz del Salmo 72:10 e Isaías 60, y, de esta manera, los hombres sabios de Oriente se han convertido en reyes, y con ellos han entrado en el pesebre los camellos y los dromedarios. Eso relata Benedicto XVI y continúa: la promesa contenida en estos textos extiende la proveniencia de estos hombres hasta el extremo occidente, pero la tradición ha desarrollado ulteriormente este anuncio de la universalidad de los reinos de aquellos soberanos, interpretándolos como reyes de los tres continentes entonces conocidos: África, Asia y Europa. Con el tiempo, en países de tradición católica, se adoptó la costumbre de celebrar al mismo tiempo el día de la Epifanía el 6 de enero y la festividad de los Reyes Magos, conjugándose así la manifestación de Jesús al mundo no judío con la fiesta de estos personajes que representaban justamente ese mundo de gentiles. Poco a poco, se fue olvidando el significado verdadero de la palabra Epifanía y la convirtió en un sinónimo de adoración de los magos. El día 6 de enero es festivo en Cuba, España, México, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Colombia y Venezuela. Es interesante notar que, en tiempo de la colonización española, especialmente en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, México y Uruguay, este día era de asueto para los esclavos negros que salían a las calles a bailar al ritmo de sus tamboras. Esto origina el nombre de Pascua de los Negros, con que el día es aún conocido en algunos países como en Chile o Paraguay, donde la comunidad afro-paraguaya celebra el día de su santo, San Baltasar. Los países de habla inglesa dedican el día 6 de enero a desmontar los adornos de la Navidad. Esta costumbre también se ha extendido a países de América Latina, convirtiéndose el 6 de enero en el último día de la temporada navideña. Antiguamente se celebraban festejos con ese motivo y se cocinaba un pastel en el que se escondía un haba o una pequeña moneda de plata. La persona que encontraba el haba o la moneda era nombrada rey judío o señor del desorden y se veía obligada a encargarse de los festejos de esa noche. Con el tiempo, la fiesta fue evolucionando y se incluyeron bailes de máscaras y representaciones teatrales. Esta tradición dio origen en España al típico roscón de Reyes, también llamado rosca de Reyes en Hispanoamérica, que se toma en ese día y que esconde una pequeña sorpresa en su interior. En México, dicha rosca tiene en su interior varios muñecos pequeños de plástico, los cuales representan al niño Jesús. Aquella persona que en el momento de partir la rosca encuentre alguno de ellos, es encargado de hacer o invitar tamales y atole. El 2 de febrero, día de la Candelaria, en el año 1601 los abogados de Londres encargaron a Shakespeare una obra de teatro que se tituló Noche de Reyes y fue representada ante la reina Isabel. En Colombia, en la ciudad de Baranoa, Atlántico, cada fiesta de Reyes se realiza una escenificación de la Epifanía de los Reyes Magos y su travesía hasta llegar a Belén a adorar a Jesús. Esta es llamada la Loa de los Santos Reyes Magos y es una tradición centenaria que cuenta con más de 145 años de celebración ininterrumpidos, una obra de teatro que ha sido declarada Patrimonio Cultural del Departamento del Atlántico y cursa un proyecto de ley en el Congreso de Colombia para declararla Patrimonio Cultural de la Nación. Ya sería todo por mi parte, adiós. Qué cansado, volver a hacer vídeos para YouTube, pero bueno, hay que seguir con esto. ¿Quién me llama en este momento? Hola, ¿quién me llama? Hola, señorita Shishimoto, llamo para avisarle algo muy preocupante. Hola, Alba, ¿qué sucede? Mire,
Mire señorita, el día 2 de enero de este año me he sentido extraña, hasta que hoy estando sentada en la cama de mi casa puse 2 huevos. Por favor ayúdame con esto, no estoy lista para ser madre. No te enteres tan rápido, Alba, te estaré ayudando con lo que pueda. Ahora, ¿en dónde te encuentras? Ahora me encuentro en Galar, en fin de semana iré a Sinol para visitar a la señorita Shikimoto. Te esperaré para ayudarte y darte consejos. Gracias Zeta. Ahora a esperar a la Cinderase.